Bueno. ¿Sí le están viendo, jóvenes? Sí, señor. Listo. Juan Nicolás, buenos días. Buenos días. Joven Natalia Huitrago Nieto, buenos días. Buenos días. Joven Juan David Sabogal Jacome, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, jóvenes. Bueno, hoy vamos a entrar en un periodo que nos va a dar la posibilidad de plantearnos algunas reflexiones muy importantes de la economía de este país, pero también de la sociedad del país. Porque nosotros siempre en los últimos años, y con razón, nos quejamos mucho de nuestros dirigentes. Y nos quejamos porque efectivamente gran parte de la plata o se pierde o simple y llanamente no se ejecuta. Y este periodo, que por especialistas como Campo, José Antonio Campo, ministro, ha estado en organismos multilaterales como consultor a nivel mundial, denomina periodo de prosperidad debe, pues nos deja una gran enseñanza. Y es, hemos tenido muy buenos dirigentes en otra época. Nuestros bisabuelos hicieron muy bien las cosas. Y la hicieron también que fuimos ejemplos en América Latina y en el mundo. ¿Qué nos pasó, jóvenes? ¿Qué nos pasó por el camino? ¿Qué perdimos? ¿Por qué éramos tan buenos? ¿Por qué estudiábamos tanto? ¿Por qué nos preparábamos tanto? Y los frutos se veían. Y este periodo creo que nos da esta posibilidad de vernos en el espejo y de preguntarnos qué ha pasado en los últimos años en el país, que perdimos en la sociedad, que perdimos nuestros dirigentes. Y antes de empezar, yo quería tratarles un tema que me parece muy importante, aunque desde el primer día de clase se trató tangencialmente y después en las demás clases, pues desafortunadamente se presentó de una manera inesperada y que francamente les digo que yo no veía de esa manera, pues de una forma tan clara y tan específica. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual a la cual pertenece Colombia pide efectivamente un respeto muy importante por la propiedad intelectual. Cuando la República Popular China, ya hace casi 16 años, entró a la Organización Mundial del Comercio, de las grandes discusiones que se generaron alrededor del acercamiento de la República Popular China a la Organización Mundial del Comercio, fue el respeto a la propiedad intelectual. Y los argumentos son tan válidos como duraderos. Si alguien previamente ha escrito algo, si alguien previamente se dedicó un día, 2 días, un mes, 10 años para investigar y dedicar sus resultados para que la sociedad los aproveche, lo menos que se hace es reconocer esa propiedad intelectual, esa reconstrucción de datos asociados a una idea, a un logo, a una foto, a una marca, a un párrafo. Si ustedes revisan las últimas demandas internacionales conocidas que se han generado, por ejemplo, en el tema de la música, se han generado discusiones alrededor de 3 palabras, 4 palabras y un pequeño jingle. 3 palabras. Y hay personas que han llegado muy lejos con esto de la propiedad intelectual y le han ganado a grandes artistas estas demandas. Su argumento es válido y sencillo. Yo me senté en una oficina 3 meses para crear estas 3 palabras que sonaran de esta. Así más o menos jóvenes, vamos a hacer casi 2 décadas. La Universidad Nacional de Colombia, yo les había comentado eso, pero creo que viene el caso porque se nos ha olvidado.
hizo un grandísimo esfuerzo con sus pocos recursos que a veces tiene para crear el primer texto de economía ambiental. Salió un libro casi de 15 capítulos. Se buscó un profesor conocido al cual se le pagó, inclusive el contrato hasta por adelantado inicialmente se le firmó el contrato. La universidad gastó muchísimos recursos para hacer el lanzamiento del libro y no llevaba un año de lanzado el libro cuando de un país de la Unión Europea le llegó una demanda. Efectivamente, el profesor había copiado textualmente parte de su texto de otro texto de un autor. No solamente se perdió el texto, la universidad tuvo que pedir disculpas, más allá que el profesor quedó borrado del mapa, sino que una universidad que es ejemplo a nivel intelectual en Colombia y en América Latina quedó por el piso. Y no vayamos lejos, jóvenes. Yo sé que ustedes son juiciosos y les gusta leer. Busquen un viceministro del pasado periodo presidencial, muy conocido él, con fama de ser muy pilo, muy juicioso, profesor de la Universidad Externa de Colombia, de la cual orgullosamente soy egresado. Y, y el profe pues simplemente tenía un grupo de alumnos con los cuales simplemente trabajaba, como decir aquí nosotros. Los puso a investigar, los puso a trabajar y mientras que hacía el viceministerio las clases en externado, se dedicó a hacer dos maestrías en la Unión Europea, principalmente en Países Bajos, Holanda, como quieran decir. El profesor se gradúa, presenta sus trabajos, pero como la Unión Europea es tan juiciosa en eso, yo les hago un paréntesis, si ustedes llegan a cometer un acto de estos en la Unión Europea, no lo expuso en la universidad, su hoja de vida queda manchada en todas las universidades de la Unión Europea, todas las universidades, todas por un acto de estos, todas, sin excepción, pero tienen que publicar y hacer público estos trabajos. Y fíjense lo que es la vida y la justicia. Algún estudiante se da cuenta que uno o dos gráficos acompañados de los argumentos respectivos son de autoría de este alumno. Él le comenta a los demás compañeros y compañeras y se dan cuenta que efectivamente casi 30 gráficos con sus argumentos respectivos pertenecían efectivamente a sus trabajos. ¿Que el profesor les dio crédito? Nunca. Cuando se le interrogó, primero dijo que efectivamente eso era propio de él, después que había hablado con sus estudiantes. Y después retó a profesores para que revisaran esos trabajos. Y como todo en la vida, salieron dos profesores al corte y le encontraron más plagios además. La universidad holandesa le anuló el examen, le anuló el trabajo final, lo expulsó de la universidad. Y hoy en día no puede participar de ningún programa académico en la Unión Europea. Eso se los puedo asegurar. Yo, por suertes de la vida, he tenido el gusto de estar en universidades asiáticas. Me gusta esa manera de respeto y de misticismo asiático, donde no solamente se respeta la propiedad intelectual, sino al ser humano, no importa lo que piense, no importa su religión, no importa su política. Todos sus argumentos son respetados. Jamás una burla, jamás una burla diferente. Y yo siendo cristiano católico, jamás recibí de ningún profesor, de ningún alumno, ningún comentario. Es que todos mis alumnos, que todos los profesores que estaban, eran ateos en la gran mayoría. Eran taoístas, eran budistas, etc. Todos respetando sus convicciones unos con los otros. Allá ni siquiera se intenta hacer un plagio, ni siquiera una copia.
porque se considera que efectivamente la persona debe dedicarse tiempo suficiente para crear sus propias ideas. Eso es impensable, nunca eso es. De hecho, los estudiantes, cuando están en el colegio o en la universidad, si se atrasan un año, prefieren salirse de de la universidad, porque es una deshonra perder un semestre o perder un curso, sea de primaria, sea de bachillerato, lo que conocemos acá. O sea, en algo fallé yo, de tal manera que yo no puedo volver al colegio, yo no puedo volver a la universidad. ¿Qué dirán mis compañeros? Yo los deshonré, y deshonré a mis padres y me deshonré yo mismo. Mm, y efectivamente, uno si se pone a analizar a los jóvenes, no le puede echar la culpa a nadie. Es más bien, y yo lo tomaría como un punto de reflexión para saber en qué me estoy equivocando. No es culpa del profesor, no es culpa de sus amigos del barrio, de su novia, de su novio, no. Son decisiones personales en las cuales uno como adulto tiene que responder. Y una manera de responder es reflexionar y decir, ¿por qué lo hice? ¿Por qué tomé esto textualmente, lo coloqué y no dije nada? O sea, eso es mío. Yo me apropié de esa idea. Las universidades en América Latina, todas las universidades, ustedes van a revisar, tienen su reglamento estudiantil. Y será tan grave este acto que de manera explícita y no tácita reconocen este tipo de actos contra la propiedad intelectual como de categoría grave. Y grave implica, por supuesto, pues hacer un seguimiento a este tipo de actuaciones. Entonces, yo los dejo que reflexionen simplemente. Digo a quienes incurrieron en este acto, por acción o por omisión. Porque yo también puedo omitir dándome cuenta que se está generando ese acto y participar del proceso. Reflexionar y decir, bueno, ¿qué me pasó esto? ¿Por qué no me vuelve a pasar? ¿Por qué está mal? Y no echarle la culpa a absolutamente nadie. Las decisiones de un adulto pasan por el adulto. Y una manera de ser adultos en la vida jóvenes es asumir sus decisiones, sea cual sea. Bueno, jóvenes, yo quería dejarles esta reflexión. Su profesor lleva más de 20 años en esta profesión. Y como ustedes se han dado cuenta, si hay algo que me interesa muchísimo son los seres humanos, más que el ser intelectual. Porque siempre me acuerdo de la famosa portada de la revista Semana del año 2008, donde los Nule aparecen en la portada. Yo en esa época, curiosamente, entraba a la piloto por primera vez a posgrados. La verdad, los últimos años yo me dediqué a trabajar fue con empresarios. Y, y bueno, venía de un empresarial, de la Cámara de Comercio, donde hicimos varios trabajos. Y en ese proceso, pues, he aprendido que es muy importante formar seres humanos y no nules. Imagínense ustedes, parte de la sociedad colombiana, porque estos señores resultaron de la noche a la mañana con muchísimo dinero entre las manos, que lograron corromper hasta la propia DIAN, 3 años sin pagar impuestos, imagínense ustedes. Lograron una portada en la revista más conocida y más publicada en Colombia, como fue la revista y como es la revista Semana. Pero fíjense que terminan estas cosas. Mal. Siempre terminan mal. El camino siempre nos da la posibilidad de caernos y levantarnos, jóvenes. Siempre. Pero hay quienes se quedan abajo, culpando siempre al suelo, al aire, a los zapatos, porque se resbaló y se cayó y se raspó. Hay otras personas que uno se los encuentra ya como exalumnos, se encuentra con sus empresas o trabajando en multinacionales. Me los he encontrado fuera del país, en aeropuertos.
y les veo esa cara de felicidad porque sienten que han hecho bien las cosas, que han aprendido la lección y han seguido adelante. Han seguido adelante. Han tomado sus propias decisiones, las han asumido, las han reflexionado y de ahí han sacado algo para seguir adelante como seres humanos, como personas. Y en esta parte termino y retomo la clase. Evita juntarte con gente negativa. Siempre tienen un problema para cada solución. Siempre. Y después de esta reflexión, vamos con este famoso periodo, del cual todos deberíamos sentirnos súper orgullosos y orgullosas. Ahí están todos nuestros abuelos, ahí están todos nuestros bisabuelos metidos, todos, se van a dar cuenta. Como les decía a ustedes, autores como Campo reconocen en este periodo un periodo súper especial, porque entró muchísimo dinero al país. Estados Unidos, después de un tirijale entre el 14 y el 18, 1914 y 18, nos paga el canal de Panamá. Llegan las grandes multinacionales, llegan las multinacionales del petróleo, llegan las multinacionales de las frutas, llegan a Colombia y de una u otra manera lo que se quería dar a conocer era que Colombia estaba abierta para la inversión internacional, que estábamos preparados, que este era un país de commodities, sobre todo de recursos naturales, y que necesitábamos que vinieran acá y nos enseñaran, porque esa es la verdad, nos enseñaran a hacer gestión, a hacer management internacional, ni siquiera global, management internacional en materia de negocios, para colocar nuestras materias primas fuera del país. Si ustedes ven estas fotos, tal vez entienden lo que les estoy diciendo. A mano izquierda, ustedes ven Puerto Colombia. Este puerto en el cual participó la Santa Marta Rail Company, de la cual vamos a hablar más adelante, una empresa inglesa que nos ayudó a construir gran parte de todas las líneas ferroviarias del norte del país. Construyó uno de los puertos más modernos y más hermosos de todo el Atlántico y de toda América Latina. No lo digo yo. No basta sino revisar los periódicos, las revistas de esa época de negocios y conocían a Puerto Colombia como el más hermoso de los puertos de los países en el Atlántico. Bueno, aparte de los de Estados Unidos. Este es el puerto. Se creó una entrada artificial de 300 metros, más o menos. Ahí queda el embarcadero. La Santa Marta Rail Company logró sacar una línea ferroviaria justo al puerto, de tal manera que la mercancía llegaba, se recogía por tren e iba directamente a Santa Marta. Por supuesto, el coste, para quienes les gustan el tema de la logística, el coste de transbordo, de bajada de mercancía era muy bajo, tanto de entrada como de salida y llegada a punto final. Si ustedes van hoy en día, jóvenes, yo fui hace como unos 3 años y medio estuve, porque yo quería ver qué pasaba con Puerto Colombia. El puerto estaba derruido, caído. Ese camino que ustedes ven de 300 metros está lleno de piedras, piedras inmensas además. Apenas uno alcanza a ver lo que era la carrilera del tren. Y me pasó una cosa muy curiosa, porque íbamos con mi señora y de pronto el tren paró y llegaron hombres por todos lados y cruzaron unos palos debajo del vagón donde estábamos y yo no sé cómo hicieron y nos levantaron y nos sacaron porque el otro tren venía de la punta y había que darle campo para nosotros seguir, cosa que no sucedía ni siquiera en esa época. Del otro lado, jóvenes, un año después de crear Puerto Colombia, en 1894, se inauguró en Bogotá nuestro tranvía. Lo mismo se hizo a través de una concesión, era 30 años, lo gana una empresa anglosajona, montamos
uno de los primeros tranvías que hubo también aquí en América Latina, del cual nos sentimos en ese momento súper orgullosos. Cogían el centro de la ciudad y lo unían con Chapinero, donde estaban los chapines, los artesanos y las grandes haciendas. Wow, 1894. Haciendo mega obras, pensando en grande, pensando en hacer país, en coger la plata y volverla realmente en algo utilizable. Aparte, por supuesto, de la llegada de esos 25 millones de dólares, Colombia logra colocar préstamos, traer préstamos por cerca de 130 millones de dólares, que hoy en día no me imagino cuánta plata sería, pero muchísimo dinero. Pero aquí voy a hacer un pequeño corte con respecto al segundo renglón que dice ahí, Wall Street, bonos de largo plazo. Jóvenes, les voy a contar lo que era este país y lo que eran sus bisabuelos a nivel de América Latina. Los departamentos, los municipios, el país emitía bonos. Un bono es un título o valor que representa una deuda. Los bonos se emitían de manera descentralizada, es decir, el municipio respondía por la deuda, el departamento respondía por la deuda, el país respondía por la deuda. Se negociaban en Wall Street, la bolsa más importante del mundo en ese momento. Y sucedían dos curiosidades. Yo quisiera que de pronto algún día esta clase la escuchara alguno de nuestros políticos de hoy en día, o el que maneja recursos en tesorería, o en el departamento, en las ciudades, en los municipios. Esos bonos llegaban y se desaparecían, los compraban de manera inmediata. Primera razón, inmediata. Nunca quedó un municipio, un departamento en Colombia en los años 20 que emitiera bonos y no se los comprara. Y lo segundo, consecuente de lo anterior, había dos razones por las cuales la gente compraba estos bonos. La primera, jamás Colombia dejó de pagar una deuda, ni a nivel municipal, ni a nivel departamental, ni a nivel nacional, que son bonos soberanos. Nunca. Siempre pagó sus deudas. Y lo mejor y de lo cual yo me siento profundamente orgulloso de mis bisabuelos, todo este dinero terminó en obras públicas. Todo este dinero se ejecutó, jóvenes. Se crearon obras como las que les acabo de mostrar, finales del siglo XIX y nosotros teniendo el mejor puerto de América Latina, imagínense, por el Atlántico, teniendo nuestro supertranvía. Bogotá se convirtió en la Atenas suramericana. Bueno, una locura. Por una sencilla razón, jóvenes, creo yo. Eso ya es una hipótesis de profesor. El trabajador público se sentía tan orgulloso de ser trabajador público que respetaba sagradamente la plata de los impuestos de los colombianos. Y se sentía supremamente mal si se robaba un peso. Yo recuerdo cuando pasó el tsunami de Japón, ya así casi 7 años largos. Y, y bueno, pues imagínense, olas de 9 metros, 50 réplicas en un día, una locura. Un tsunami, un maremoto de 9,8 grados, y no sé si ustedes saben, es como si cogieran ustedes la pantalla del computador y lo sacudieran. Eso es más o menos es 9,8. Y, y claro, las autopistas, todo eso se hundió. En 15 días ellos están armando sus autopistas. Pero lo curioso, para que ustedes se den cuenta, el misticismo que les dije hace 15 minutos. El ministro de Transporte y los de Energía renunciaron. Salieron en televisión porque según ellos no le habían cumplido al pueblo japonés. ¿Qué pueden hacer ellos ante un terremoto de esos? Pero ellos sintieron que en alguna parte habían fallado y que lo mejor era hacerse a un lado. Y salieron con dignidad. Y fíjense lo que hicieron nuestros bisabuelos jóvenes. Recibieron toda esta plata, pagaron a tiempo sus deudas. No importaba el gobierno que venía uno tras de otro, se pagó la deuda. Y aquí dice algo que me parece súper interesante. En esos años
que habla muy bien de lo que fue el crecimiento y la confianza en los bonos colombianos. La deuda creció 743%. Sí, pero se pagó toda. Nunca hubo un default. Nunca, jamás hubo un default. ¿Qué es un default? Un default es efectivamente un incumplimiento de la obra. Un incumplimiento, no pagar. No pagar la deuda. Y claro, con un ejemplo de estos, pues el sector privado también creció muchísimo. Y algo que también ustedes tienen que sentirse súper orgullosos es su sector cafetero. Sus ganancias se duplicaron en ese periodo de los años 20. Surgió la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación de Instrucción, Cedulación, Seguimiento, Apoyo hasta educativo a todos los cafeteros que eran pequeños agricultores. Eran fincas, máximo 50 hectáreas muy pequeñas. Y ustedes conocen que desde finales del siglo XIX, yo diría que hasta hace 2, 3 años, el café es el gran orgullo de este país, con sus deportistas, yo diría. Bueno, pero llegaron los ingleses y llegaron los americanos, como ya les dije. Mejor ejemplo, el caso de los puertos, el caso de los tranvías. Y se ubicaron principalmente en dos sectores. Sector de petróleos, a través de las concesiones. En eso llegó la Troco, como le decían, Tropical United Company, a través de la concesión de mares, y la United Fruit Company, una empresa que se había consolidado y que llevaba casi 20 años ya en el mercado mundial. Por otro lado, se construyeron, por supuesto, las famosas vías del norte del país. Basta leer un poco Cien años de soledad para entender que el transporte desde Aracataca hasta Santa Marta se quebró durante esta época con estos capitales que pasaba por la región bananera recogiendo todos los bananos y llegaban directamente a Puerto Colombia, como les acabo de mostrar. Y por supuesto que las empresas que se dedicaron a esta construcción y a la obtención de commodities crearon empresas pequeñas que se especializaban en, en la construcción específica de ciertos tipos de infraestructura como la ferroviaria. Estaba la Santa Marta Rail Company, pero también estaba la Line Company, que era una empresa que se dedicaba a unir esas pequeñas vías ferroviarias que se metía casi hasta los sembrados y que por supuesto convirtió, como bien lo decía García Márquez, en esas ciudades de ensueño, como el caso de la Cataca. A mano izquierda hay un vagón, efectivamente, desde 1892. Esta empresa llegó aquí 2 años antes. La Santa Marta Rail Company, que como les dije, se dedicó a construir las líneas ferroviarias y sobre todo hacia los puertos. Y aquí yo hago un paréntesis, jóvenes. En esa época pensábamos tan en grande que construíamos puertos multimodales. Lástima que en los años 40 y 50 parte de la clase media transportadora se adueñó de los consejos de los municipios y no permitieron que estos puertos se siguieran construyendo porque ellos veían en el transporte terrestre su oportunidad de hacer dinero. Pero en esa época no se pensaba así. Se pensaba en la eficiencia y en la calidad. Y casi todos los puertos eran multimodales. Era tren, era río, era mar, era aéreo, era terrestre. Y esta es la United Fruit Company, en 1910. Fue tan poderosa, nace en Costa Rica, fue tan poderosa que tuvo su propia flota de barcos, que le llamaban la Flota Blanca. Tenían sus propios barcos que llegaban a Santa Marta, recogían las frutas y para Estados Unidos. A mano izquierda y a mano derecha ven ustedes lo que fue el inicio aquí del petróleo. La Tropical Oil Company firma el primer intento de contrato con Colombia, con el Estado en 1920. En 1922 empieza la explotación de petróleo y la comercialización. Y ustedes ven 8 años después
Barranca Bermeja, el gran sitio del petróleo en este país. La gente haciendo cola a 40 grados centígrados, no sé por qué tiene que ver eso también. 40 grados centígrados para que les pagaran. Esta es la construcción, por supuesto, de algunas de estas plataformas 20 años después. Y bueno, más o menos lo que les he dicho, lo que se les he comentado hasta ahora, se encuentra en estos tres documentos. Espero que los tengan muy presentes por lo que viene después. Si les quieren tomar una foto, si quieren verlo después, va a quedar igual en el video. Estos tres documentos, eh, como valga la redundancia, documentan muy bien parte de lo que el profe les acaba de comentar. Eh, bueno, ya les hablé de United Fruit Company. Sí es importante reconocer que así como la Troco, o la Tropical Joy Company, llegó a tener a finales de los 20 como hacía relato García Márquez y los escritos, entre 2.000 y 5.000 trabajadores, porque ellos hablaban así en esa época. Eh, la United Fruit Company quintuplicó ese número de trabajadores, pero sucedió algo que eso sí hay que reconocerlo en este periodo, fue muy doloroso. Y es que ante tanta entrada de dinero, se flexibilizó el o la legislación laboral en Colombia. De hecho, no teníamos una ley que amparara las 8 horas, por ejemplo. Y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ya había surgido. Surgió en 1919 con el Tratado de Versalles. O sea, llevaba casi más de 10 años trabajando. Una década trabajando, pidiendo por los derechos de los trabajadores. Pero acá dejamos pasar eso por la entrada seguramente de recursos. Y dejamos como importancia la entrada de recursos versus los trabajadores. Y eso tuvo consecuencias muy graves para el país a nivel social. Y yo diría que ideológico. Uno de ellos fue aceptar, una de las grandes faltas fue aceptar economías de enclave. Así como parece acá escrito. Economías de enclave. Pero, ¿qué característica tiene una economía de enclave? Estos enclaves tenían una dolorosa relación con la sociedad. Y era que efectivamente son base de entrada tanto de recurso económico como de inversión internacional. Pero bajo un principio básico. El know-how se queda en casa. El management asociado con la colocación de recursos fuera del país, las operaciones internacionales, se queda con la casa matriz. Entonces nuestros trabajadores simplemente eran obreros que nunca sabían cómo hacer contacto con un mercado internacional, que no sabían la tecnología que se utilizaba en esa época, cómo realmente surgía. No hubo un traspaso de tecnología, no lo hubo. Y por supuesto, si no eran de la parte del staff, de los directores, de los gerentes, de los operadores directores, pues simplemente eran operadores rasos o obreros rasos. Y efectivamente cargaban los bultos, cargaban los tubos y nunca hubo traspaso de tecnología. Consecuencia de ello, un maltrato de tipo laboral generalizado en el norte del país a la clase obrera. Las barracas donde ellos vivían eran en cemento, ellos se acostaban encima de ese tipo de cosas absurdas, de piedra, y ahí ponían su cabeza después de una jornada de 10 horas y no tenían ningún tipo de médico ni seguimiento. Y una de las grandes enfermedades que mató a muchos obreros en esta época fue precisamente la fiebre amarilla. Posiblemente en la zona selvática la malaria, y pues eso exacerbó los ánimos. Y empezaron los primeros movimientos obreros, y esto coincidió efectivamente que lo
comentábamos en la clase pasada, con la llegada de las primeras ideologías de tipo socialista e internacionalista. El señor Lenin había escrito su libro que les comenté a ustedes, El capitalismo en la fase superior del imperialismo, en 1899, y criticaba a estas empresas. Y de ahí surgió la primera internacionalista donde se reunieron todos los trabajadores de Europa y propusieron un modelo de tipo socialista, bueno, todo lo que ustedes saben. Y aquí llegó esto con unos profesores rusos que llegaron a la Universidad Nacional. Y claro, la clase obrera se sintió identificada. Jorge Eliezer Gaitán ya surgía como figura, había estado estudiando Derecho en Italia, conoció al Duce en sus discursos en Roma y se convirtió en el abogado de muchos de estos trabajadores. Surgía el socialismo de clase obrera en Colombia. Entonces ya sabemos cómo surgió esto, ya sabemos lo que son los enclaves. Bueno, tenemos un error seguramente de coloración, lo vamos a arreglar de manera inmediata para que ustedes puedan ver exactamente lo que dice ahí. Y preciso, efectivamente, en este periodo surgen los primeros sindicatos. Y bueno, la clase obrera quería cambiar esta situación. La primera, indudablemente, de tipo obrero, tenía que ser así, ya les expliqué por qué, en 1917. Y la segunda, un grupo de profesores que entendía que también podían generar asociaciones de trabajadores en el Tolima. La primera gran huelga, como les digo, no es sino leer Cien años de soledad para entender lo que estaba pasando. Se hace precisamente ahí donde están los enclaves. Desde Barranquilla a Santa Marta hacia Cartagena. Ahí ese triángulo. Ahí se generaron los grandes movimientos de trabajadores que, como les decía a ustedes, fueron duramente golpeados. Y eso fue muy importante. Eso fue muy importante porque hizo ver la necesidad de crear una legislación laboral, aceptando que entrara a capital, pero que respetaran a los trabajadores colombianos. 6 años después, en 1924, la propia Tropical Oil Company, después de 2 años de estar operando en explotación de petróleo, ve cómo se forma su primer asociación de trabajadores dentro de la propia Tropical Oil Company y llega algo muy triste, muy, muy triste para el país. Entonces tengo que reconocerlo. No solamente se genera una huelga total, sino llega la famosa matanza de las bananeras. En los relatos que existe, García Márquez habla de miles de trabajadores. Diarios como La Prensa Barranquilla habla entre 200 y 1000 trabajadores. Se reúnen a las afueras de Santa Marta en un mini puerto, en una mini parada del tren. Y el ejército llega y para dispersarlos dispara a discreción. Y con eso pues se dio un movimiento generalizado. Y entonces el presidente Miguel Abadía Méndez es el último presidente conservador que existe en este periodo de los años 20, entre 1926 y 1930. Llegamos entonces, por si acaso quieren retomar y entender mucho mejor lo que fue la creación de los sindicatos, no solamente el movimiento en 1918 y 1924, sino los más importantes, pasando inclusive por el de profesores en el Tolima. Les recomiendo esta lectura, Historia de los sindicatos en Colombia. Me parece muy interesante, haciendo una recuperación histórica de lo que fueron los sindicatos en este país. Ya les comenté qué pasó con el presidente Miguel Abadía Méndez. El famoso general Cortés Vargas supuestamente fue el que dio la orden de disparar. Hay dos obras muy importantes a nivel literario que recuperan parte de la memoria, un poco dramaturgo, pero interesante, costumbrista, que es el de Álvaro Cepeda Zamudio con La Casa Grande y por supuesto Cien años de soledad de García Márquez. Para el señor Jorge Luis Gaitán, esto fue el fruto
de simplemente un descuido y una falta de recuperación de los derechos de los trabajadores, con lo que él se hace a un soporte de tipo electoral y llega al Senado de la República. Esto fue básicamente lo que sucedió. Mientras, jóvenes, es decir, las concesiones y efectivamente la llegada aquí de la explotación internacional. Sin embargo, y antes de entrar con una actividad que vamos a desarrollar, hay que decir que efectivamente durante el periodo del General Reyes fue muy difícil, fue el presidente que entró después de la Guerra de los Mil Días, y usted recuerda, fue posiblemente el primero que invirtió en el tema de las carreteras y los puertos en este país, son todas las autopistas norte-sur, norte-centro, y él hizo lo que debe hacer un país en esos casos, ¿no? Y es, entre 1904, un año después de presidente, hasta 1909, cuando se retiró, le subió fuertemente a los aranceles. ¿Qué buscaba con eso? Que entraran menos importaciones mientras que la industria nacional crecía. Así de sencillo. Ya conocemos y ya les dije que en el take-off colombiano varias de las empresas importantes, por nombrar algo, Tejicón y Cotejer, Luque, Bavaria, Fenicia, Cementos Amper, etcétera, etcétera, crecen a la par de este crecimiento logístico, institucional y, qué interesante, qué lindo, bajo el respeto del erario público, bajo el respeto de la integridad de las personas, asociadas al uso de los impuestos. En este proceso, pues ustedes entenderán, esto fue un caldo para el nacimiento del Partido Socialista Revolucionario en 1926. Es el primer partido político de origen marxista-leninista. Ustedes saben que el marxismo es un concepto ideológico de tipo dialéctico, o sea, basado en las fases de la historia, como elementos superiores una base de la otra. Y surgió este movimiento que fue muy famoso entre los obreros. Aquí están precisamente lo que ellos hicieron famosísimo. Este es el Partido Social Revolucionario. Aquí lo ven ustedes en esta parte izquierda. Fueron sus fundadores y tuvieron lo que llamaron ellos su famosa bandera de las 3 8. Sí, la llamaron así, ¿no? Las 3 8. 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y 8 horas de descanso. Y de fondo, el martillo es la hoz, que fue el signo de lucha del leninismo con los bolcheviques en la Rusia antes de caer el sistema zarista o de los zares en la Rusia de comienzos del siglo XX. Todo era muy artesanal y era muy pesado el trabajo en esa época, jóvenes, por eso ustedes ven a este hombre, hay muchísimas fotos. Así era como cargaban parte de las frutas, se las llevaban a unas mulas y las mulas buscaban puerto de tren y puerto de tren hacia el puerto de Puerto Colombia. Aquí está el diario La Prensa, precisamente, relatando lo que en principio para ellos había sido. Ese fue el primer comunicado que ellos sacaron con respecto a lo que fue la matanza de las bananeras. Y es así efectivamente como este proceso de los años 20 no solamente nos dejó, digamos, ese concepto místico del respeto del erario público, pero también esa tristeza de no haber recogido los intereses que necesitaban y que buscaban los trabajadores, tanto las bananeras como de las concesiones petroleras. Y ya para terminar esta parte y explicarles qué es lo que vamos a hacer, más adelante, mucho más adelante, surge la flota mercante gran colombiana. Ya les digo, en esa época la gente pensaba diferente, pensaba en grande además. Entre el periodo de entreguerras, sobre todo entre 1930 y 1939, después de la crisis de Wall Street, hasta antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, hubo escasez de barcos de transporte mercantil. Y nuestros abuelos decidieron crear la flota mercante gran colombiana un año de terminar la Segunda Guerra Mundial, cuyo sistema efectivamente se centraba en
que el Estado generaba cupos a los empresarios para que llevaran sus mercancías a cualquier parte del mundo y, por supuesto, con operadores y con barcos especializados en la parte mercantil, que eso es definitivo. También pues hay que reconocer que entre ese periodo entre guerras, después de 1930, nos consolidamos como un país monoexportador, desafortunadamente. Internamente tuvimos empresas muy fuertes, ustedes ya conocen de qué familias venían y qué hicieron, pero nos centramos en el café y el petróleo, con las consecuencias que vivíamos en los años 50 y 60. ¿Qué actividad vamos a desarrollar, jóvenes? Vamos a hacer un debate. Workshop discussion. Workshop discussion. Un debate. Este debate tiene la siguiente metodología. Cada grupo recibirá o aceptará 2 personas. Y cada grupo recibirá una pregunta. Una. Con respecto a la pregunta que se haga, mínimo generarán 2 rúbricas. Aparte de esa pregunta, van a escoger cualquiera de las otras 6 preguntas, porque son 7 en realidad. Y como dicen ahí, van a participar de por lo menos una rúbrica más con respecto a otra pregunta. Ustedes la escogen. La primera ya las vamos a asignar de una vez. Para participar de las rúbricas, levantarán la mano después de haber respondido la pregunta que se les asigne. Ya en las otras ya levantan la mano y participan. Su participación estará entre 1.5 minutos y máximo 4 minutos. De esta actividad van a salir 2 notas. Una de la pregunta que se les va a asignar y la otra de las rúbricas que hagan desde las otras preguntas. Claro, las otras preguntas, y cada uno va a tener una asignación a cada grupo. Después de que ese grupo explique y responda esa pregunta, vienen las rúbricas de parte de ustedes. Al final, se les va a pedir que muestren la bibliografía y la bibliografía o la videografía que hayan consultado. Aparte de la bibliografía que mostré durante esta presentación, aparte de esa bibliografía, yo recomiendo autores que he venido manejando y son los que más consulta su profe allá a nivel personal. Álvaro Tirado Mejía, que ha escrito varios volúmenes sobre historia económica, abogado vivo. José Antonio Campo, también vivo. Ha escrito varios libros sobre la economía colombiana. Jesús Antonio Bejarano, una colección más o menos de unos 7 libros de economía colombiana, más de miles de artículos en la Universidad Nacional. Él fue tristemente asesinado en los años 90 y supuestamente las FARC se asignan ese asesinato en la JEP. Un codirector del Banco de la República, muy reconocido por sus estudios a nivel económico, señor Salamón Kalmonovitz, y por supuesto, siempre las bases de datos de la Luis Ángel Arango a través de los libros editados y financiados por el Banco de la República. ¿Cuáles son las preguntas? Entonces, antes de las preguntas, yo ya las tengo hechas, son 7 preguntas. Yo les pido el favor de que piensen qué grupos van a ser. Y me digan un número del 1 al 7. Un número del 1 al 7 y lo tengan muy presente. Entonces, por favor, vayan pensando un número del 1 al 7 y yo les voy preguntando ahorita. Les voy a dar 30 segundos para que organicen y se preparen para las preguntas y me digan qué grupos van a determinar y un número del 1 al 7. Eso voy a decir, no se puede repetir. Joven Laura Sofía Torres Ramírez, ¿alguna pregunta hasta acá?
No, señor profesor. Vale, Laura. Joven Ginette Viviana Gómez, ¿alguna pregunta hasta acá? Ginette. ¿Sí, Ginette? Joven Juan David Sabogal Jacome, ¿alguna pregunta hasta acá? No, señor, tranquilo. Bueno, listo, joven Juan. Ahora Entonces, sí, sí, Ginette, ¿qué pasó? profe, ¿de cuántas personas se conforman los grupos? Ginette, máximo 2 personas. Ok, gracias. Entonces yo ya voy a empezar a preguntarles, Ginette, y me dicen un número del 1 al 7. Y están pendientes de lo que vaya diciendo cada grupo para no repetir. ¿Vale, Ginette? Vale, profe, listo. Gracias. Entonces, voy a empezar a preguntar por orden de llegada acá. La primera persona que está aquí arriba en este chat es Angie Rodríguez Rodríguez. Joven Angie. Angie, ¿me escuchas? Sí, profe, buen día. Buen día, Angie. Aquí en la punta del cañón, Angie. Angie, un número del 1 al 7. El 7, profe. El 7. Por favor, para que... Angie, ¿con quién vas a trabajar? Con Jefferson León. Joven Jefferson León. Jefferson, ¿nos estás escuchando? Sí, señor, claro, profe. Listo. Pilas porque ahorita voy a pasar las preguntas. Bueno, sigue Fabio Alejandro Núñez. Buenos días, profe. Buenos días, Fabio, ¿cómo va todo? Bien, sí, señor. Bien, chévere. Fabio, tú me dirás primero el número y después con quién te vas a hacer. Listo, profe. Nosotros elegimos el número 5 y yo estoy con Laura Sofía Torres. Laura Sofía Torres, número 5. Listo. Para que todo el mundo vaya tomando nota. Gracias, Fabio. Joven Jefferson Enrique León. Profe, ya escogimos preguntas. Yo estoy con Angie Rodríguez. Listo, ya tienes claro que es la 7, ¿no? Sí, señor. Listo. Ginette Viviana Gómez. Profe, la 2 La número 2, Ginette. Ginette, ¿con quién te vas a hacer? con Miguel Miguel. Rodríguez. Miguel Rodríguez. Listo, Ginette. Entonces la número 2, ¿no? Ya llevamos la 7, la 5 y la 2. Listo. Ujú. Gracias, Ginette. Joven Juan David Sabogal Jacome. Hola, profe, la 1, profe, porfa. La número, Juan David, ¿con quién te vas? Con Juan Sebastián Aguilar. Juan Sebastián, ¿lo estás escuchando? Claro que sí, profe. Listo. Entonces ya sabes, ¿no? La 1. Listo. Joven Laura Sofía Torres Ramírez. Profe, ya seleccioné con mi compañero. Con Con Fabio Alejandro. la número 5, ¿cierto, Laura? Señor. Listo. Eh, eh, Laura, aprovecho para felicitar por la nota que obtuviste en el segundo corte. Bueno, joven María Camila Cubillos. ¿Qué número de pregunta? Buenos días, profe. Buenos días, joven. La pregunta 4 con mi compañera Valentina Puentes. María Camila y Valentina, pregunta número 4. Perfecto. Joven María Fernanda Gómez. Aquí, profe. ¿Dónde, María? La 4. ¿La 4 ya está? ¿Alguien me corrige? Sí, profe, la acabé de coger yo con Valentina. Ok. María. La 6. La 6. Bueno, perfecto. La 6 sí no está. Entonces repasemos. 7, 6, 5, 2 y 1 ya están. Vale, listo, María. Quedó claro entonces, ¿no? Listo. Vale. Miguel Ángel Rodríguez, Miguel, ya.
Ya estás en la jugada. ¿Qué pregunta fue la que escogieron? Sí, profe, ya. La número 2. La 2. Listo, Miguel. Natalia Huitrago Nieto. Sí, profe. Natalia. Profe, pues solo queda la número 3. Bueno, pues listo. Pues tranquilas, vamos bien, va a ver. La saca adelante. Tenemos una semana para hacer muy bien eso. Natalia, ¿estás con quién? Con Paula Castañeda. Paula Castañeda. Ah, perfecto. Joven Nicolás Machado. Nicolás. Buenos días, profe. Yo estoy con María Fernanda, la pregunta 6. Ah, listo. Listo, perfecto. Tengo que revisar igual. Paula Alejandra Castañeda. Paula, ¿me confirmas? Natalia Huitrago. Listo. Joven Julie Valentina Puente, ¿me confirma? Yo estoy con María Camila. Listo. Entonces, vamos con las preguntas, jóvenes. ¿Están viendo el monitor? Entonces, para que cada quien, ya sabiendo su número, sepa cuál es. Igual yo les voy a leer todas. Entonces, primera pregunta. ¿Se puede decir que el periodo de prosperidad ha sido el único en que la economía nacional ha crecido de manera sostenida durante varios años? Utilice dos argumentos para justificar la respuesta. ¿Hay algún otro periodo de crecimiento sostenido en los últimos 50 años? ¿Cuál? Con un argumento justifique su respuesta. Entonces, fíjense que son 3 preguntas en realidad. Y esa es la pregunta que va a responder el grupo número 1. Pero, después de que ellos respondan a número 1, ¿quién quedó con la número 1, por cierto? Yo, profe. Juan y Juan Sebastián. Listo. Entonces, ustedes la responden, ¿sí me entienden? Empezamos el discussion y ustedes la responden. Una vez respondido Juan, Sebastián y Juan, David, alguien puede hacer una réplica que no sea de esta pregunta y decir, mire, yo o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o yo quiero participar con este tema. Claro, los argumentos que me den Juan, Sebastián y Juan David del otro grupo tendrán que ser bien argumentados. Entonces, previamente también lo pueden hacer, porque yo les voy a pedir bibliografía. ¿De dónde sacaron eso? Que uno, claro, conoce históricamente, pero tiene que decir cuál fue la fuente de la cual tomó argumentos válidos, sea cual sea, pero que sean argumentos válidos. Es decir, que vengan de una fuente reconocida. Los jóvenes Juan Sebastián y Juan David, ¿quedó claro? Sí, señor, profe. Sí, señor. Segundo punto. La United Fruit Company fue una empresa de logros en materia económica y de infraestructura. Enumere uno de cada uno. O sea, una económica y una infraestructura, y explique el por qué su buen impacto de estas dos aportes, infraestructura y económica. ¿Todo fue positivo en su estancia en el país? De un argumento para justificar su respuesta. ¿A quién le tocó la pregunta número 2? A nosotros, profe. Ah, A Ginette. Ginette. Ah, Y a vale, Miguel. Ginette. Y Miguel. Ginette, entonces, lo mismo. Cuando yo llegue a la pregunta número 2 y estemos en discussion, ustedes la responden. Esta la responden completa, ¿vale? Pero después yo digo, hay alguien que quiere hacer rúbrica, hay alguien que quiere replicar, ¡pum! Ahí llega otro grupo y hace réplica o lo que tenga que decir de manera complementaria. ¿Vale, Ginette? Listo, profe, de una. Tercera pregunta, Ginette. La explotación de petróleo ha sido una de las marcas económicas del país. La Tropical Petroleum Company, o Troco como lo quieran llamar, fue determinante en este aporte. Explique con dos argumentos, dos elementos positivos. ¿Alguna otra empresa en el país extranjera ha dado aporte al respecto? ¿Cuál? Con un ejemplo justifique su respuesta. ¿Quién le tocó la pregunta número 3? A Natalia y a mi profe. Joven Paula, ¿clara la pregunta? Explique con dos argumentos, o sea, dos elementos positivos de la empresa, ¿sí? Y mencionamos Exacto, entonces, mira, otra empresa. exactamente. Pero fíjate que
te está dando el campo histórico desde 1920 hasta hoy en día. Si de pronto tu empresa, que tú revises con el compañero de trabajo, vean que históricamente también han dado un gran aporte, pero entonces tienen que decirme por qué esa otra empresa y por qué, con un argumento. Vale, Listo. Paula. A Listo. partir de 1920. Sí, sí, porque aunque realmente la primera trabajo empezó en 1922, ya desde 1919 la concesión de mares daba pie adelante. Por eso es la fecha. Bueno, muy bien, listo, Paula. Y lo mismo, Paula. Entonces, habrá otro grupo. Ya cada quien después de leer las preguntas tiene que escoger una pregunta a la cual le hagan réplica. Porque no se olviden que son dos notas. Una, responder esta pregunta, Paula, pero también hacer réplica con respecto a otra pregunta que no les haya tocado. Lo mismo tú, Paula, o los que han hablado ya conmigo. Después de responder, tienen que buscar otra pregunta para hacer réplica. ¿Cualquiera? Cualquiera, la que tú quieras. Ah, Pero ok, la listo. preparan bien. Porque Listo. son dos notas. Una por la réplica de la que no es tu pregunta y otra por la respuesta de tu pregunta, Paula. Bueno, cuarto punto. La matanza de las bananeras fue una triste historia alrededor de los derechos de los trabajadores de la época. ¿Qué solicitaban estos trabajadores? ¿Algún otro elemento históricamente ha marcado el país en los últimos 50 años en tal sentido? Es decir, asociado a temas de trabajadores y que se hayan visto envueltos muchos trabajadores en un conflicto de esta naturaleza, de conflicto abierto, digamos. ¿Cuál de un argumento para justificar la respuesta? ¿Quién tiene la pregunta número 4? ¿Quién tiene la pregunta número 4? Yo, profe, con Valentina. Joven María Camila, ¿quedó claro esa pregunta número 4? Sí, vuelvo y rectifico todo. ¿Qué solicitan esos trabajadores? Hay que explicarlo. Y Exacto. algún elemento históricamente que ha marcado el país en los años 50 relacionado a los trabajadores, ¿sí? No, María, en los últimos 50 años, es decir, desde 1980 en adelante. Sí. O sea, desde 1000 ¿qué, perdón? 1980 hasta hoy. Ok. Pero entonces eso sería 40 años. 80, 90, 2000, 40 años. Tiene toda la razón, joven María Camila. Entonces, en estos últimos... Ah, no. No, María, ¿sabes por qué no? O sea, No. Señor. Desde los 70 y te voy a decir por qué. Porque es que en los 70 fue la crisis del petróleo a nivel mundial. Ok, sí. ¿Ves? Entonces es Listo, muy sí, señor. importante meter también los 70. Por eso dice que los últimos 50. Es por eso. Listo, profe. Entonces es un argumento para justificar esa respuesta de la situación histórica que presentó Exacto. ahí. Entonces tú dices, por ejemplo, la Exxon en 1989, listo. La Occidental, que tantos rollos ha tenido acá, la Occidental fue tenaz en los 90, por ejemplo. Cuando Ok, y entonces puedo... María, Perdón, responden la pregunta, pero o previamente o después hacen réplica con otra pregunta que ustedes escojan. Listo, profe. Ok. Profe, yo tengo una pregunta. Buen Yuli Valentina Puentes, cuénteme. Esa réplica que le vamos a hacer a la otra pregunta, ¿se hace en el debate ya en clase o toca incluirla en el trabajo? No. Esto todo es oral. No, Yuli. Vale. No. Ustedes que están conectadas las dos en ese momento en plena discusión, en pleno debate, dicen, mire, yo encontré esto, yo tengo este argumento, yo quiero meter... O ustedes previamente traen la réplica y dicen, no, mire, repliquemos aquí esto. Averiguamos que, por ejemplo, en el punto número 1 también está este otro punto de vista. Ah, bueno, vótenlo. Ok, entonces el trabajo no se presenta en documentos, sino que se trae, se replica, se dice y se dicen las fuentes así de manera verbal. Esto es oral, sí. Vale. Se llama sistema inglés, Julie. Vale. Entonces, en este sentido, lo que yo busco es que ustedes previamente preparen algo, pero algo más que tenga que ver con otro punto y que enriquezca el debate. Ojo, Julie y María y todo el mundo. Yo a cualquier grupo le puedo pedir la bibliografía que consultaron. Y en vivo y en directo la miramos. Bueno, listo. Sigamos. Pregunta número 5. Otro de los grandes sectores importantes de los países es es el cafetero. ¿Cómo llegó este al país? ¿Cuándo y qué aportes? Dos aportes.
Entre 1929 y 1930. ¿Por qué se escogió entre el 27 y el 30? Por dos razones. La primera, la Federación Nacional de Cafeteros nace en 1927. ¿Por qué el 30? Porque el periodo que estamos analizando dura hasta 1930. Fueron determinantes para el país. Explique por lo menos dos, en los últimos 20 años, cuál ha sido el mayor aporte económico de este sector para el país. Con un argumento explique su respuesta. Bueno, yo creo que hay muchas posibilidades de encontrar un buen argumento. ¿Quién le tocó la pregunta número 5? A mi profe y a Laura Sofía Torres. Fabio y Laura, ¿quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. Y ya entendían lo de la réplica y demás. Bueno, Sí, está la sí. otra Sí, pregunta. señor. Ok. Pregunta número 6. 100 años de soledad y la Casa Grande relatan partes de los hechos acaecidos durante los años 20 en Colombia. ¿Qué aportes históricos dan estas obras al respecto? Explique uno de cada uno, o sea, un aporte histórico de cada una de las obras. Yo sugiero que lean parte de las obras, porque en eso, si se ponen a leer resúmenes, se van a quedar muy cortos. ¿Qué otra obra literaria entre 1910 y 1930 aporta y relata parte de lo acaecido al respecto? Con un argumento explique su respuesta. ¿Por qué es de 1910? Porque en 1910 ya existían aquí capitales extranjeros invirtiendo. ¿Quién le tocó la pregunta número 6? A mí y a Nicolás. María y Nicolás, ¿quedó claro? Sí, sí, señor. Y algo de la otra réplica también de la otra pregunta para que la vayan escogiendo y vayan pensando. Séptimo, ¿qué aportes económicos empresariales dieron los años 20 a la sociedad colombiana? Explique dos de estos. Wow, hemos hablado muchos en esta clase. Durante los últimos 50 años, ¿qué otro periodo histórico, mínimo de 4 años, ha dado aportes determinantes en tal sentido? Con un argumento justifique su respuesta. ¿Quién escogió de primerazo la pregunta número 7? Nosotros, profe. Ah, bueno. Listo, Angie. Entonces, ¿alguna duda, Angie, de la pregunta? No, no, señor. Bueno, y ya sabe lo de la réplica también, ¿no? Sí, profe. Sin embargo, Angie, por si acaso necesitan, aparte de autores y todo lo que vieron durante la presentación de bibliografía, yo les traje una videografía adicional para que les sirva para soportar cada uno de los argumentos que me quieran plantear. ¿Quedó claro la acción que vamos a generar, jóvenes? Es un workshop discussion. Es un workshop discussion. Y esta es básicamente la metodología que vamos a utilizar paso a paso. Y bueno, jóvenes, estamos en el último corte. Ustedes me van a demostrar de qué están hechos y de qué están hechas. Tenemos muchas raspaduras, pero siempre nos levantamos, jóvenes, siempre. Esa es la diferencia entre los seres humanos y el resto de los seres vivos de la Tierra. Siempre estamos aprendiendo y siempre estamos mejorando. Y aunque ustedes no lo crean, a veces en la vida uno aprende más de las caídas que de los éxitos. En los éxitos todo el mundo está como uno, en las caídas, grave. Entonces saquen esa otra parte, busquen, investiguen, tienen todas las herramientas de juicio. ¿Alguien tiene aún alguna duda? Bueno, entonces, a partir de este momento, por favor, empiecen a buscar, empiecen a investigar. El micrófono queda abierto por si tienen alguna duda para que yo les ayude. Estoy aquí hasta las 10 de la mañana pegado. Profe, una pregunta. A ver. No, no te estoy viendo, qué pena. Nicolás, profe. Ah, Nicolás. La réplica que vamos a hacer sobre las otras preguntas corresponde a grupo o individual. Nicolás, todo lo que tú hagas es en nombre de dos personas. Ok, listo, profe. Sí, quería Vale, estar seguro. vale. Listo. Ánimo, ¿no, Nicolás? Bueno. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, empezar a trabajar. Saquen lo mejor de ustedes. Ginel, cuéntame. No, profe, que no tengo ninguna pregunta.
por mi parte. Ah, ella dijo, profe, quiero hacer una pregunta. No tengo ninguna pregunta. Bueno, Juan Ginette, eso quiere decir que está hecho una flecha. Está volando con este tema. Y a ti que te gusta la historia, sé que te va a ir re bien aquí. Sí, profe, me va a ir súper bien en esto. Bien, esa es la actitud. Bien, Ginette. Esa, sí me gusta. Esa es la actitud. Chévere. Así salimos todos adelante. Bueno, manos a la obra, jóvenes. ¿Alguien tiene aún alguna duda? Perfecto.
Jóvenes, ¿alguna duda en lo que ya están construyendo y buscando? Ya saben que esto es para de hoy en 8 días. De modo que preparar esto lo mejor posible. Listo, profe. Ok. Igual aquí estoy hasta las 10.
Jóvenes, ¿alguien sigue teniendo alguna duda con respecto a la actividad? ¿Algún complemento argumentativo? Bueno, espero estén consultando la bibliografía y bibliografía que se les dejó y los autores que se les recomendó.
Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Algún tema para complementar con respecto a lo que van a presentar en 8 días? Bueno.
Bueno, Miguel Ángel, Angie Rodríguez, Juan David, si tienen alguna duda, antes de que sean las 10, ya en un minuto, si tienen alguna pregunta. No, profe, ninguna pregunta. Vale, No, Angie. profe, muchas gracias, muy amable. Nos vemos el otro martes. Vale, Juan, cuídate. Bueno.